Hola, hola a todos por irse conectando. Un saludito a todos. Espero que tengan una linda tarde y para muchos otros lugares una linda noche. Hoy tenemos una temática muy interesante. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de esa interacción entre el aprendizaje que se genera por medio de la lectura. Hola, ¿cómo Hola, ¿qué estás? tal? Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo va todo? Voy a Muy rodarme un bien, poquito pues para atrás para verme mejor. Bueno, ya. ¿Cómo sí, estás? muy bien. Muy bien, bueno, me alegra. Cuéntame cómo va toda esta situación que estamos viviendo actualmente en tu país. ¿Cómo va todo eso? Quiero Pues hablar un poco bueno, de eso. ahí va últimamente. Ya se está desconfinando un poco la cosa. Parece que están surgiendo nuevos rebrotes y que bueno, que a lo mejor vuelven a confinar en algunos sitios, pero bueno, parece que no va muy mal de momento. Ok. Y que bueno, tenemos que ser muy resilientes ante esta situación. ¿Por qué? Porque tenemos que adaptarnos a lo que estamos viviendo. ¿Quién sabe cuánto tiempo más vamos a llevar en ello? Y por eso creo que este es el momento preciso para hacerlo. Pero bueno, el día de hoy tenemos una temática, como les comentaba a estas personas que se están conectando, una temática interesantísima, la cual es la lectura. La lectura en niños y adultos. Y cómo es ese progreso, no solamente desde el área emocional o socioemocional, o social, sino también desde el área del aprendizaje. Así que por eso también tenemos a ti, a este gran invitado, a este escritor español, que nos va a comentar acerca de ello. Así que bueno, podemos empezar. Eso es. Vamos a empezar un poco. A mí me gustaría empezar un poco hablando de la incidencia de la lectura en los primeros años de vida. Aunque al principio no saben leer, es muy importante hablar del vínculo familiar que se establece cuando los padres leen a los niños cuando son bebés, ¿no? Para mí, yo creo que es algo muy importante porque los bebés empiezan a escuchar la lectura y empiezan a coger este amor por la lectura cuando les leen. Y pues es un vínculo que se forma, el vínculo del apego, que seguramente tú puedas hablar mejor de él que yo como psicóloga, Ajá. pero que es algo muy importante, ¿no? Ujú, exactamente. Mira que qué tan importante hablar del apego. ¿Por qué? Porque la importancia del apego es desde un apego positivo, desde un vínculo positivo. ¿Por qué? Porque aquí cuando, por ejemplo, estás hablando de esta situación, es como reconocer ahorita algunas teorías, algunos postulados, algunos escritos acerca del apego, pero más que de ello, del desarrollo evolutivo del ser humano. Y creo que cuando hablas de esto también nos enfocamos mucho a esos estadios de Erickson, los cuales comentaban, por ejemplo, que se desarrolla la autonomía o independencia también de los bebés en estas Ujú. etapas. ¿Por qué? Porque mira que los niños en este momento, cuando están entre 0 a 3 años, siempre están como en esa búsqueda de reconocimiento de los estímulos, siempre están como dándose cuenta de todo lo que los rodea, de cómo, por ejemplo, las visualizaciones de parte de su familia, y eso hace parte del apego positivo en casa. Y creo que eso es súper vital. Pero bueno, sigan comentando. Sí, sobre todo también porque el apego este que se forma a través de los cuentos y de la literatura infantil, podemos conseguir que ellos adquieran algunos patrones de comportamiento y de apego positivo a través de las lecturas que hacemos. La mayoría de los cuentos Ujú. tradicionales son historias muy macabras, pero que al final lo que quieren mostrar es que el vínculo con los padres y el apego positivo es muy importante para el desarrollo. Y aunque en la etapa de 0 a 3 años no se den cuenta de manera real de esto, sí que les queda marcado y en las posteriores etapas se va viendo mejor, ¿no? Y van empezando a desarrollar estos patrones y cuando empezamos ya en los 3 años, que ellos empiezan a tener un poco más de imaginación, se empiezan a expresar a través de la palabra, ellos van desarrollando su mente y estableciendo las conexiones en función de todo lo que han aprendido a través de la lectura con sus papás y sus mamás en casa. Por eso creo que también Así es es. importante el vínculo este y la interactividad que se establece al contar cuentos con los más pequeños y cuando les dejamos que participen en la historia. Porque al final cuando estás contando un cuento o lo que sea, aunque tú ya te lo sepas, si el bebé tiene alguna idea y se ve cómo responde a un cierto estímulo, si sonríe, si no, si se ríe,
si quizás pone algún gif o hace alguna carita, ahí podemos ver cómo guiar la historia y ir complaciendo un poco el gusto del bebé, aunque él todavía no pueda hablarnos y decirnos lo que quiera escuchar de manera literal. Sí, así es, súper importante. Mira que es ahí cuando también empezamos como a darnos cuenta de qué personas han trabajado en ello. ¿Por qué? Porque hay diferentes métodos para reconocerlo. Uno de esos métodos es el método de Doman. No sé si lo conoces o lo has escuchado. Sí, Mira que es como, bueno, ya que sabrás de eso y sobre todo que me imagino que has estudiado al respecto, es como reconocer de que existen unas medidas para que los niños puedan adquirir esos aprendizajes. Pero que esas medidas no se dan de la noche a la mañana, sino desde un trabajo continuo y constante. Y que se da por medio de los padres, donde por ejemplo se les muestra una serie de fichas en cartulinas, donde se les escribe en el primer día unas 5 palabras. Palabras básicas. Papá, mamá, por ejemplo, creo que bebé o tetero. Y una de ellas también, por ejemplo, otro familiar con el cual convivan. Esas 5 palabras. Pero se conocen esas 5 palabras para escribirlas en un color rojo en cartulina, para que al día siguiente no sean 5, sino que sean 10. Y así sucesivamente hasta llegar hasta las 200 palabras. ¿Por qué? Porque el objetivo es que el niño pueda ir adquiriendo ese aprendizaje. Pero hay una cosa que por lo general pasa con los papás, y me imagino que te has dado cuenta, que ellos creen que los niños, por hacer esta práctica, van a aprender, ¡pum!, de la nada, como si fuera magia. Pero en realidad no lo es. O sea, en realidad te das cuenta de que es ahí cuando los padres tienen que darse cuenta que el aprendizaje es continuo y que se va dando dependiendo a las habilidades que también el niño pues tenga. ¿Por qué? Porque no podemos forzar el aprendizaje, no podemos decir, vamos niño, aprende. No, es más, se tiene que dar toda la mesura, toda la calma y sobre todo el aprendizaje se va dando así, de manera continua. Y no creer que solamente va a ser aplicando este método, sino tal vez también buscando otra serie de métodos que pueden ser como eficaces. Así que imagínate que si utilizamos este método y si utilizamos como algunas herramientas socioemocionales, como el trabajo de la empatía, el de reconocimiento de sus estímulos a esa edad, pues todo será un poquito más fácil que en comparación que los padres que no lo hacen. ¿Por qué? Porque si no utilizamos ningún método, pues en realidad no estamos generando ese desarrollo continuo de la lectura en los niños. Claro. No sé tú qué crees al respecto. Sí, exactamente. Creo que esa manera de estimular de manera temprana algunas, como el reconocimiento de las palabras, eso va a estimular que en un futuro el niño vaya a aprender mejor las palabras. Y efectivamente, si utilizamos una sola técnica, a lo mejor puede que esta técnica tenga lagunas o lo que sea, pero si implementamos varias técnicas y hacemos que combinándolas un poquito, aunque seamos papás y no tengamos realmente mucha idea de cómo funcionan estos métodos, sí que podemos llegar a crear un aprendizaje más significativo desde el momento de la primera infancia, porque el bebé va a empezar a adquirir esas palabras en su cerebro, aunque no las sepa utilizar o no las pueda producir. Él va a tenerlas interiorizadas y en un futuro, a lo mejor, como dices, no es inmediato y no son dentro de 2 ni 3 años. Puede que cuando empiece a hablar o empiece a escribir o a leer, esas palabras vayan surgiendo y se note a aquellos bebés que sí que han tenido esa estimulación en contra de aquellos que no la han tenido. Entonces sí que es algo muy positivo para ellos. Sí, es verdad. Y mira que ahorita que hemos hablado de las etapas entre 0 a 3, y de 3 creo que a 6, ¿qué más podemos hablar? ¿Qué otras etapas o qué otras singularidades podemos encontrar en ellas? ¿Qué crees tú? Pues en la etapa de 3 a 6 yo lo que haría mucho hincapié es en generar, aparte de las rutinas que ya hemos podido generar, por ejemplo, de 0 a 3 años, de leer con ellos cuando se van a acostar o en otros momentos del día en los que los papás puedan acompañarles y contarles un cuento o lo que sea, en la etapa de 3 a 6 sí que hacer algunas rutinas más tras el cuento o la historia en las que, como dices tú, puedan aprender esas nuevas palabras, empezar a introducir nuevas expresiones y a partir de ahí ir metiendo como cada día una rutina nueva o una actividad nueva en la que ellos se puedan desenvolver. Y por ejemplo, estos cuentos que tienen pictogramas vienen muy bien porque así podemos introducir palabras nuevas asociándoles a las imágenes o los símbolos y hacer que ellos interactúen en la lectura, a pesar de que no sepan leer, pueden ir, el papá va leyendo o la mamá va leyendo las letras, el texto, y en el momento en el que aparece esa imagen o pictograma, el niño, aunque ya solo tenga 4 años, ya te puede decir lo que es y puedes generar una lectura conjunta
de un texto que aunque no sea muy largo, pero sí que va a implementar el placer por la lectura del niño y va a hacer que pues, posteriormente tenga más ganas de aprender a descifrar lo que pone en esos símbolos que no son imágenes, pero que al final son palabras y siguen siendo símbolos. Y en el cole le van a empezar a enseñar las letras y esto va a fomentar mucho su interés y sus ganas de aprender. Así es, me parece súper interesante esto que comentas. ¿Por qué? Porque llega un punto donde ya utilizamos dentro de los cuentos los mismos pictogramas. Mira que por lo general cuando hablamos de algunos trastornos como el espectro autista, siempre se reconocen los pictogramas, siempre. ¿Por qué? Porque se trabaja a través de ellos. Pero ¿qué pasa cuando estamos utilizando en los niños de 3 a 6 años o antes de ello los pictogramas? Mayor desarrollo se está generando. ¿Por qué? Porque está el niño visualizando ese dicho estímulo y los reconoce. Es como, por ejemplo, que un niño, como creo que en un estudio, si no estoy mal, en la universidad, no sé si de Michigan, no sé, no recuerdo muy bien, que comentaba de que cuando más se le colocaba un estímulo al niño, lo podía reconocer con mucha más facilidad. En cambio, al niño que no se le coloca el estímulo, o como por ejemplo a los niños de 0 a 3 años que están en esta etapa que apenas están reconociendo a sus padres, sobre todo a su padre. ¿Por qué? Porque a su madre es mucho más fácil, porque la encontraron en el vientre, tuvieron ese vínculo afectivo desde un principio, pero con el padre es mucho más distinto. Entonces, cuando, por ejemplo, ellos ven unas imágenes de esos niños, en este caso, el niño ve una imagen de su papá, pues puede reconocerlo fácilmente o no. Y es ahí cuando cae un aspecto súper importante que es el temperamento. ¿Por qué el temperamento? Tú me imagino que dirás, no, el temperamento es importante porque va con uno. Y es verdad, va con uno. Eso no me lo da ni el vecino, ni el amigo, eso va conmigo. Yo nací con ese dicho temperamento, que se va moldeando con el ambiente, lo reconocemos también. Claro. Pero que el mismo temperamento le va ayudando al niño como a reconocer qué es lo que quiere, para dónde va. Si, por ejemplo, es temperamento muy extrovertido o muy introvertido, ahí reconocemos qué es lo que pasa con los niños. Y creo que ahí es como darnos cuenta de que lo que tú comentas y más la situación psicoemocional o emocional o social, pues va muy de la mano. ¿Por qué? Porque ahí reconocemos dos aspectos también trascendentales en el desarrollo de los niños y es como seguirlo trabajando todo el tiempo. Y que además de esta etapa, ya de 3 a 6 años, ¿cuál sería la siguiente etapa en la cual podríamos comentar? Donde se podría generar pues un mayor desarrollo o avance también en los niños. ¿Cuál podrías comentar, por ejemplo? Yo me pondría a comentar la etapa, fraccionaría un poco la etapa de 3 a 6 y dejaría de 5 a 7 años más o menos, 5 o 7 años, que yo creo que es la etapa principal para el aprendizaje de la lectura, ¿no? Entonces, esta etapa yo creo que es muy importante destacarla porque es el momento en el que empiezan a reconocer las primeras palabras, empiezan la lectura y empiezan con la escritura también. Entonces es un momento muy importante porque tenemos que pasar de esa lectura con pictogramas o lectura compartida con papás y mamás a una mayor independencia en la que podamos generar espacios de lectura con papá y mamá, pero de una manera de separados. Es decir, que se pueda generar a lo mejor 30 minutos de lectura en las que la familia está leyendo, no tiene por qué ser que lean juntos, sino que cada uno tenga su lectura y se genere ese espacio de lectura en el que cada uno lea. Entonces ahí estamos fomentando la independencia del niño en ese aspecto, a la vez le dejamos elegir sus propios cuentos, sus propios títulos, o quizás incluso al principio puede que no quieran leer algo con muchas letras porque se agobian, porque es un momento de mucha frustración en el que no se puede manejar muy bien, hay palabras que todavía no entiende y a lo mejor simplemente prefiere leer álbumes ilustrados con imágenes y palabras, pero es un momento importante para que él vea que su familia sigue leyendo y que él o ella también está leyendo a la vez. Entonces, yo creo que es un momento importante sobre todo para el manejo de la frustración. Sí, y mire que hay un cuento que ahorita recordé que se llama Vaya Rabieta. Me imagino que es muy conocido allá en ustedes. ¿Por qué? Porque Vaya Rabieta explica en cómo un niño al llegar del colegio se frustra muchísimo por cualquier otra situación. Un momentico que creo que estaban diciendo que se escucha mal. Bueno, comenten si se escucha mal, si se escucha eco, quiero saber que no sea una sola persona que esté comentando. Y bueno, por lo que, primero que tú ¿sí escuchas eco cuando hablo o no escuchas eco?
súper poco, o sea, escucho eco, pero muy poquito. Ah, ok. Bueno, que de pronto pueden ser los audífonos o quién sabe. Bueno, entonces, mira lo que te estaba comentando y a todos. ¿Por qué? Porque ahorita tenemos que reconocer este cuento, que es Vaya Rabieta, donde el niño se puede sentir súper frustrado por algo que pasó fuera de casa y que cuando llega a casa se aumenta y aumenta la rabia. Y llega un momento donde la rabia sale de sí, sale de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque es como reconocer ahorita que esa situación es tan tensionante donde el niño va a reconocer su emoción. Y creo que esa es una de las etapas más importantes, esa es la que me estás comentando, porque el niño ya no solamente reconoce estímulos visuales o estímulos auditivos, hasta con el tacto y con el gusto, porque sabemos que los niños muy pequeños empiezan a morder todo y empiezan, como quien dice, a querer comerse todo lo que tienen. Pero en la etapa, por ejemplo, de 5 años o de 6 años en adelante, ya ellos interaccionan con los demás o se relacionan con los demás, pero sobre todo generan un vínculo ya no solamente con papá y mamá, sino con, por ejemplo, con amiguitos del colegio o con profesores, y sobre todo se desarrolla esa habilidad de reconocimiento emocional, como en el pictograma o en el cuento de Vaya Rabieta, donde ellos pueden reconocerlo con muchísima más facilidad. Y creo que eso es súper importante. Es más, creo que nos habían dejado una pregunta, de que sí, ¿dónde estará esa pregunta? Vamos a encontrarla. Dice así: a los 3 años se puede ser una buena etapa para la lectura. ¿Tú qué crees, Raúl? ¿Qué consideras? La etapa, 3 años es una buena etapa para lectura, pero para lectura de la familia con el niño, no para que el niño empiece a leer. El momento en el que cognitivamente el niño o la niña está preparado para comenzar a leer, como he dicho, es a partir de los 5, 6 años, y de hecho todos los modelos que siguen patrones de lectoescritura que empiezan a partir de los 6 años son mucho más beneficiosos y mucho más rápidos que otros, como en España, cuando empezamos con la lectoescritura bastante antes. Entonces yo creo que los 3 años es un buen momento para acercar a la lectura, pero para que leamos a los niños, para que ellos se inicien en la lectura, pero de pictogramas, de imágenes, para que les invitemos a interpretar las ilustraciones de los cuentos, para que a lo mejor leamos una página nosotros y en la siguiente página no leamos el texto, pero dejemos al niño o la niña decir qué creería que sucedería en la siguiente página a raíz de la imagen o cualquiera de estas opciones, ¿no? Pero nunca para comenzar con la lectura, a menos que sea de verdad un niño que tenga un gran interés por comenzar a descifrar las palabras. Yo creo que con 3 años es muy temprano. Eso tendría que ser ya a los 5 años, 6 años, cuando ya de verdad ya conoce las letras, ya conoce los sonidos mejor y ya es capaz de discriminar todo, para empezar con la lectura de una manera mucho más rápida, sobre todo, y menos frustrante. Porque intentar inculcar la lectoescritura a los 3, 4, 5 años puede ser demasiado precoz y causar en los niños muchas veces trastornos o incluso provocar problemas que de otra manera no se hubiesen provocado. Es decir, si a lo mejor esperamos a los 6 años, todos los niños y niñas sería mucho más fácil encauzar el mismo ritmo, y si empezamos con 4 años vemos que hay niños que van mucho más rápidos que otros, porque al final cuando un individuo tiene tan solo 4 años, unos meses de desfase pueden suponer un gran porcentaje de la vida y del desarrollo de su propio cerebro, y puede hacer que llegue a la frustración, y esto pues al final acaba siendo malo para ellos. Ok, sí, es verdad. Mira que cuando tú dices que quieren forzar a los niños a tal vez a reconocer la lectura a una temprana edad, no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque ellos tienen un desarrollo progresivo y se va dando una etapa en específico. Como ahorita reconocer que ahorita los padres, por lo general, y sobre todo las instituciones educativas o colegios, quieren colocar a los niños a leer desde muy pronto. Bueno, eso está bien, pero a través de los pictogramas me parece excelente. ¿Por qué? Porque ahora vamos a reconocer ese desarrollo emocional que también se está generando por medio de la lectura. Como cuando yo te comentaba, y les comentaba a todos, ahora yo soy la que me escucho. No sé si se escucha ahora, habla para ver si dicen que hay eco. Casual. ¿Cómo se escucha? Pueden ir comentando, chicos, cómo se escucha.
ustedes van diciendo. ¿Ahora? Sigue produciendo eco el micro. Porque tus auriculares. Ahora dicen que el problema es de Instagram, que ahora se escucha Pues me voy peor. a poner los auriculares. Sí, yo creo que mejor. Vale, pues así. Ahora sí están comentando. Bueno, ahí te dejaron un comentario. Bueno, dice así, totalmente cierto, Raúl. De los mejores modelos de lectoescritura está en Alemania. De hecho, está prohibido que les enseñen a leer antes de los 6. Súper, qué dato curioso, espectacular ese dato. Sí. ¿Eso es verdad? ¿Qué conoces tanto de la situación de España, de Alemania? Nunca había, o sea, siempre que habíamos hablado de modelos referentes para la lectoescritura, había visto o leído cosas sobre Noruega, Finlandia, en la que, como se comenta en el comentario, sí es verdad que hasta a partir de los 6 años no se empieza con la lectoescritura. Y de hecho, en España también el problema principalmente viene dado por las familias que tienen un gran interés porque sus hijos aprendan a leer y a escribir en la etapa de educación infantil, cuando realmente esto no dice nada sobre la inteligencia de los niños. Entonces, tenemos que hacer un poco de divulgación en este aspecto y decirles a todas las familias que no pasa nada porque sus hijos e hijas no empiecen a leer o a escribir hasta los 6 o 7 años, porque de hecho de esta manera será mucho mejor para ellos. Si lo hacemos Exacto. en la etapa infantil, puede provocar muchísimos problemas y no por tener un niño que escriba con 6 años vamos a tener un hijo que sea mucho más inteligente ni nada de eso. Simplemente mejor adaptarse al desarrollo y ahora estamos en una época en la que conocemos muchísimo mejor que antes el funcionamiento del cerebro, el desarrollo cognitivo, emocional. Y sabemos que esto funciona mejor a partir de los 6 años. Y en países se está haciendo. Entonces, vamos a calmarnos un poquito y pensar que, de verdad, no hace falta que aprendan a leer. Son niños hasta los 6 años, vamos a dejarles disfrutar, expresándose mediante el arte, los dibujos, fomentar mucho más la expresión mediante el trazo, dejándoles que exploren con pintura, porque a nivel motriz también es muy malo hacerles, por así decir, coger un lápiz y ponerse a hacer un trazado de letra con tan poquitos años, cuando ellos deberían estar manejando ceras, manejando un material algo más grueso que les permitiese primero adquirir una cierta movilidad en los dedos y en la mano para aprender a hacer trazados primero con dibujos y luego ya más adelante ya empezarles a enseñar a hacer el trazado de una A, una E y cualquier otra letra, porque va a ser mucho más sencillo para ellos que cuando ni siquiera saben trazar una línea, vamos a forzarles a hacer una letra. Es muy frustrante, es que al final es muy frustrante. Así como decimos muchas veces, la motricidad fina, gruesa, es como estimular eso. Y creo que el punto más importante de esto es reconocer que los padres no tienen que forzar a sus hijos. Es como quitarnos esa brecha en el pensamiento o esa falacia mental de que tenemos que hacer esto porque es que la sociedad no los manda, porque es que la institución no los manda, porque es que el colegio no los manda. Cuando aquí, por ejemplo, la doctora Isamar comentaba, yo estuve en Alemania en jardines infantiles trabajando y por eso lo digo, jeje, es súper interesante el modelo de aprendizaje que utilizan. Eso es súper importante. Es más, como referencia a eso, así como dijiste en Finlandia, se reconoce mucho el desarrollo de los niños, pero sobre todo, darnos cuenta de que no les dejan tareas, no les dejan trabajos para después, el desarrollo se va generando en la escuela. No, aquí por ejemplo aprendemos entre todos, a través del trazo, del dibujo, de la interacción social, pero sobre todo de la interacción social. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos permite ser seres sociales. Es más, nos permite como el descubrir que disminuyen muchas situaciones como de tensión en problemas de ansiedad o en otra serie de situaciones o problemas que se generan la mayor parte del tiempo en el desarrollo de los niños. Y es como identificarlo en ese momento. Así que creo que ese es el mensaje vital de los padres, que no fuercen a sus niños, al desarrollo
de la lectura, que se Eso vaya es. dando paulatinamente. Es Ah. más, eso que tú mismo que estabas comentando de Finlandia, lo estaba conociendo o lo conocí mejor en México. Cuando estuve estudiando en México, comentaban muchísimos modelos. Y entre esos modelos era reconocer uno de ellos. ¿Por qué? Porque siempre, por ejemplo, en Europa se trabaja de mayor gracia y con muchísimo más afinidad esta situación. Pero creo que aquí también en Latinoamérica debemos tomar esa vocería y decir, vamos a trabajarlo. O por qué no generar instituciones educativas donde se base el desarrollo emocional primero, que, ¿cómo se dice? Anteponer el desarrollo emocional antes que el desarrollo de esas habilidades o conocimientos. ¿Por qué? Porque así vamos a tener niños sanos en un futuro y personas adultas sanas, y eso es vital. Sí, ¿Qué me ibas a exactamente, comentar? porque además todo parte de ahí, de estar sano y de tener un buen desarrollo psicosocial. Y así vamos a conseguir una estabilidad mucho mejor para aprender el resto de habilidades que tengamos que aprender, que tenemos toda la vida por delante, porque vamos a meterlo en los primeros 6 años de vida. Y sobre todo, tenemos que tener en cuenta que los docentes, los profesores, tanto de todas las etapas educativas, están formados y preparados para acompañar a los niños y a las niñas en todo el proceso educativo. Si no están enseñando a nuestros hijos a leer o a escribir con 4 o 5 años, no tenemos por qué preocuparnos, porque son personas que están cualificadas para decidir en qué momento poder hacer esto, y no están tomando decisiones de manera arbitraria, sino basadas en investigaciones y en modelos que están probados. No, la educación es una ciencia más, y hay un montón de investigaciones, de estudios, de pruebas que se hacen. Sabemos cómo funciona mejor, peor, cada persona es un mundo, evidentemente, pero sabemos por qué vía se puede ir, y sobre todo vemos que en España hay una gran incidencia de trastornos y de problemas educativos que se está empezando a demostrar que se generan por este motivo, por querer enseñar cosas antes de tiempo y hacer avanzar el desarrollo cognitivo, cuando a lo mejor nos teníamos que centrar en el desarrollo social, en la empatía, en el desarrollo de valores, en el compartir y en otros muchos ítems que al final van a mejorar el resto. Exactamente. Es más, creo que hay una investigación que habla acerca del desarrollo emocional por medio del trabajo en equipo, y creo que también el desarrollo emocional por medio de la unión entre universitarios. Y ese estudio, creo que si no estoy mal es español, que nos comenta acerca de cómo, por ejemplo, el desarrollo emocional está devaluado. ¿Por qué está devaluado? Porque le damos tanta importancia a lo demás, tanta trascendencia a lo demás, que es donde dejamos el desarrollo emocional. Es más, si no estoy mal, como el 68.3% generó un buen desarrollo emocional, pero porque estaba como implícito en la situación, más no porque en realidad estemos trabajando en ello, más no porque en las universidades, colegios, instituciones, etcétera, se esté trabajando en esa situación. Creo que es importante reconocerlo. Es más, aquí habían dejado unos comentarios, decían, vamos a ver qué comentaba la gente. Dice aquí, bueno, tenemos un mensaje primero, dice así: yo me atrofié la motricidad fina, estoy mal, decía la doctora Vanessa. Luego acá, Jime decía, en una materia llamada enseñanza de la lectoescritura, nos explicó un profesor que el sistema educativo en México mide como más cantidad que calidad. Es verdad, quieren que los niños lean mucho y fluido, es verdad. O sea, y eso no solamente pasa en México, Jime, pasa también acá, y creo que pasa, creo que en todo el mundo. En todo el mundo, sí. Y aquí dice, pero no entienden que que no es lo que están leyendo. Exacto. Claro. No entiende lo que están leyendo porque no existe comprensión lectora. Exactamente. No interpretan lo que han leído. Exactamente. Exacto. Y mira que llegamos al punto, acá por ejemplo se hacen una serie de pruebas llamadas ICFES al final del colegio, que acá tenemos lo que comúnmente en México llaman prepa, el grado 10, el grado 10 y 11 es el grado de ellos prepa. Entonces en la prepa ellos también hacen otra serie de estudios o exámenes como acá llamados ICFES. En los ICFES, ¿qué nos miden? Uno de esos ítems, la lectoescritura. Más que pues saber leer súper rápido,
es comprender también dicho escrito. Y eso es lo que muchas veces no contamos y que preciso pum nos va mal ahí. ¿Por qué? Porque no estamos reconociendo qué tan importante es. Por ejemplo, aquí también comentaban, el método Montessori es de mis favoritos. Ajá, por medio del juego. Ah, bueno. Y aquí están preguntando algo que ahorita al final vamos a hablar acerca del libro de Raúl. Claro que sí, ahorita vamos a comentar eso, es súper importante, eso no puede faltar. Y sobre todo que nos comentes de ti, eso es lo más importante. Entonces, sí, estábamos hablando de esta situación en los niños ya de 6 en adelante. Creo que podemos partir ahora de los adolescentes. ¿Por qué de los adolescentes? ¿Por qué? Porque es ahí cuando se genera un poco, si seguimos según el método y los estadios de Erikson, donde se genera un poco la autonomía, pero también desconfianza ante las situaciones de la vida. Empezamos a darnos cuenta con qué me identifico, mi identidad ante la sociedad, pero sobre todo, qué es aquello que me genera esa paz o qué es lo que me genera el estar bien conmigo y el estar bien con la sociedad. Es más, si hablamos de los adolescentes, muchas veces se habla de adolescencia como adolece de madurez. ¿Por qué? Porque no tenemos la madurez como completa. ¿Por qué? Porque sabemos que no existen seres completos en madurez, pero igual en la adolescencia se da mucha importancia a ello. Entonces creo que cuando hablamos de la lectura en este aspecto y sobre todo el desarrollo emocional, estamos como hablando de la iniciativa o de la intuición versus la culpa. ¿Por qué? Porque siempre está culpa en cualquier situación o momento que tenemos y que también eso influye en nuestro desarrollo no solamente emocional, sino también del aprendizaje. Eso es. Sobre todo en esta etapa, lo que hay que hacer es especial hincapié en dejar, si cabe, aún mucha más libertad para que elijan lo que quieren leer. Porque, como dices, están en un momento en el que están reforzando su propia identidad y están empezando a consolidarse, están empezando a adquirir esa madurez, están transicionando hacia la vida adulta. Y es en este momento en el que les tenemos que dejar que elijan qué quieren leer, cómo quieren leer, y hay muchos formatos y muchas veces se impone que se lea narrativa o que se lea un cierto género, y en este momento es muy importante dejar la libertad de, si quieres leer teatro, narrativa, cómic, lo que sea, porque vas a fomentar que lea con gusto, que lea con placer. Evidentemente hay que conocer los clásicos de la literatura universal y hay que animar e incentivar que esto también se lea, porque tenemos que tener al final este conocimiento, ¿no? Pero no tiene que dejar de ser algo complementario a lo que de verdad quiera el individuo leer de por sí mismo para explorar en la lectura y desarrollarse como persona. Es verdad, o sea, muy interesante. Es más, cuando estamos hablando de los colegios, siempre en los colegios nos dicen qué tenemos que leer. Es más, aquí traje unos ejemplos de lo que me colocaban en mi colegio. Yo estudié en 2 colegios. Uno de ellos, los dos son magníficos colegios, yo los amo. El Gimnasio Serranía y el otro es el Colegio de La Salle, que está en todo el mundo el Colegio de La Salle. Pero cuando hablamos de las lecturas que nos mandaban en estos colegios, quedábamos en 2 cosas. Uno, que nuestros papás, en este caso, en mi caso, mamá, siempre estaba ahí al pendiente de la lectura. Ya te leíste esto, ya te leíste aquello. ¿Por qué? Porque hace parte de una tarea. Pero qué tan bonito sería que nuestros padres no tendrían que decirnos que tenemos que leer eso. ¿Por qué? Porque nos imponen la lectura. Más no dicen, vamos aquí, el niño que lea lo que él quiera. Si quiere lectura con énfasis a la literatura española, si quieren una lectura con énfasis de pronto a las emociones, lo que los niños deseen. En cambio nos imponen qué tipo de lectura tenemos que tener en cuenta. Uno de ellos fue los cuentos colombianos, te lo recomiendo. Cuentos colombianos en mi infancia. Otro de ellos, súper importantísimo, se llama Todos los futbolistas van al cielo, que nos comentan un poco acerca de ese devenir de la vida, de las situaciones cotidianas, pero sobre todo de la amistad, de la perseverancia, de la constancia, del objetivo de la vida. Ah, bueno, este es súper conocido por todos, que es el poema del Miocid. Muy conocido, súper reconocido. Y también el del Edipo Rey. O sea, estos siempre están, creo yo, en cualquier estantería del colegio, o siempre lo tienen en cuenta para hablar acerca de la literatura española, que como por ejemplo empezó el castellano, siempre están estos libros. ¿Por qué? Porque tienen un énfasis
más que todo como de enseñanza-aprendizaje, pero no significa de que sea solamente del ámbito social o emocional, sino todo lo contrario. Nos los imponen y tenemos que cumplirlo y tenemos que hacerlo. Y eso Sí. es como que darnos cuenta que tenemos que soltarnos también como de ese pensamiento, de eso que nos ancla tal vez a que solamente tenemos que aprender o leer lo que nos impone la sociedad, en este caso lo que nos colocan los colegios. Me Sí, imagino es que cierto también que- pasó contigo. que tenemos que tener esas opciones, porque al final siempre se impone un determinado título y lo mejor es dejar variedad y que se pueda elegir. A lo mejor no en el infinito, simplemente dar una lista de a lo mejor 20, 30 títulos de entre los que se pueda elegir el que más te llame la atención. No solamente imponer, sino vamos a dejar una lista. Ya estás eligiendo tú, como maestro puedes elegir qué títulos a lo mejor te parecen más interesantes y para que dentro de esta batería puedan ellos elegir. Y claro, también están los Exacto. momentos que suelen ser muy habituales de lectura conjunta en el aula, cuando se ponen a hacer una lectura en voz alta y todos van siguiendo el mismo texto. Pues a lo mejor es importante para estos momentos sí que elegir algún libro clásico que creamos que es imprescindible que lean, pues a lo mejor para estos momentos sí que esa lectura más impuesta, podríamos decir, y que en realidad no debería de ser nunca impuesta, sino a elegir entre otros títulos, a lo mejor poner 4 o 5 títulos que creamos que son indispensables para que de manera democrática entre todos los estudiantes del aula voten y se hagan pues, pequeñas lecturas, a lo mejor no de toda la obra, sino de capítulos de todas ellas en orden para que pues al final las conozcan todas un poco y a lo mejor ya decidan leer más una o leer más otra porque han probado un poco de cada y han dicho pues a lo mejor me interesa más leer este o me llama más este tipo de género o este otro. Es más, esperemos que este ejemplo que tú traes a colación lo utilicen, lo implementen en los colegios. ¿Por qué? Porque es todo lo contrario. Tienen que leerse todos este libro y listo. Nos vemos dentro de 15 días con esta lectura ya hecha. Vamos a hacer un examen de unas preguntas ABCD, ya, selección múltiple. Pero ajá, ¿y el aprendizaje qué? ¿Dónde dejamos el aprendizaje y la comprensión del mismo? Es más, se genera esto de que cuando los niños van a enfrentarse a la lectura en compañía, o sea, en conjunto con sus compañeros, siempre genera algún tipo de temor. Y ahí se aumenta un poco el acoso en el salón. La burla, ay, no sabe leer, ay, no, qué feo, porque no le enseñaron, y los papás que, o sea, ahí salen todo ese tipo de burlas. Y los profesores en ese momento a veces no tienen como las mejores herramientas para poder trabajar esa situación. Es darse cuenta de que tenemos que ser empáticos, porque eso también nos lo enseña la lectura. Tenemos que reconocer al otro, no solamente la típica empatía de que yo me coloco en los zapatos del otro, cuando eso no solamente significa eso, sino reconozco a la otra persona, le doy lugar a la otra persona, pero sobre todo creo que es importante esto de la regulación emocional, de que si hay algo que yo pienso, yo realmente guardarme el pensamiento y no tener por qué dárselo a otra persona o generarle un pensamiento negativo de la situación, sino todo lo contrario. Creo que eso es un punto también trascendental de todo esto de la lectura. Y creo que cada una de las cosas que hemos hablado son importantes. ¿Por qué? Porque en el desarrollo emocional también se genera esto de que podemos resolver más los problemas. Porque cuando hablamos de la inteligencia decimos, la inteligencia significa de que podemos resolver las situaciones de poco control o las situaciones pues cotidianas, y también se permite por medio de la lectura, porque la lectura proactiva me permite reconocer un libro y saber qué está haciendo este personaje principal y también lo puedo adoptar a mi vida. Claro está, y que no sean libros como de pronto daño hacia la sociedad o cualquier otro tipo de cosa que pues que genere el efecto contrario. Pero bueno, son cosas que pasan dentro de la misma lectura. Y ahora que ya estamos terminando, que no sabemos cuánto tiempo tenemos, ahora sí, vamos a hablar primero de tu libro y que nos cuentes de ti, que las demás personas puedan saber de ti. Bueno, pues a ver, yo soy Raúl y yo soy de Madrid, de España. Y bueno, yo soy estudiante de Magisterio de Educación Infantil y Primaria, estoy estudiando para ser profesor de niños de 0 a 12 años. Y el libro que he publicado es un cuento infantil ilustrado que va dirigido para trabajar el duelo y la muerte, las pérdidas con los más pequeños, ¿no? Para aprender a tratar este tema y para poder profundizar en él, hacerlo menos tabú, porque es un tema muy tabú, y pues para aprender a través de él.
Y bueno, ya, si, así por encima es esto. Otro día, si queréis, pues podemos hacer otro live y hablar más particularmente del duelo y presentaros un poco más el cuento. Y hablamos con Michelle también, que ella sabrá mucho de las situaciones de duelo y podemos hablar un poco más de esto en profundidad. Claro que sí, pues la invitación te la acepto con todo el cariño y con todo el gusto. Realmente aquí, como están viendo, es un gran personaje, en este caso eres tú. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo la importancia de la lectura, pero sobre todo de cómo muchas veces tenemos que generar esto de la identificación del duelo, que es importantísimo también hablarlo, y creo que vamos a tener nuestro espacio también para poder hablar de esta situación. Así que creo que ha sido un gusto hablar con cada uno de ustedes, responder las preguntas, sobre todo un gusto estar contigo, Raúl. Gracias, infinitas gracias por estar aquí acompañándonos, y que sé que ya dentro de poco tú vas a descansar, en cambio nosotros vamos apenas a almorzar acá en Colombia. Un poco paradójica la situación, pero bueno. Entonces espero que tengas una linda noche, y a cada una de las personas que se conectó, muchísimas gracias por muchísimas estar. gracias a todos y a todas por los comentarios, por estar interactuando mientras hacíamos el live. Se agradecen mucho las preguntas y bueno, ya en el próximo pues os esperamos también que volváis a estar. Porque Exacto. Hasta muy Así bien. es. Y sobre todo, ahora que vamos a hablar después en otro live del duelo, los invito a comprar su libro. Se los doy como una opción muy importante para ustedes. Así que bueno, entonces espero que tengan una linda tarde cada uno de ustedes, o linda noche en tu caso. Y bueno, estamos hablando, y sobre todo gracias a cada una de las personas por estar conectándose en este espacio que es sobre todo para aprender. Eso es, muchas gracias. Bueno, chao, cuídate mucho, un abrazo. Igualmente.